a Yo por la Tierra, el podcast con ideas para cuidar el planeta. Esta es una producción de Tripea. Hoy en Yo por la Tierra, superalimentos y biodiversidad. Nos acompaña Jaime Santillán. Jaime es ingeniero en negocios internacionales, máster en negocios internacionales, cofundador de Wipala Snacks, casado con un estilo de vida saludable y cofundador de Cosecha Verde, una empresa que se creó para generar comercio justo con pequeños agricultores. Bienvenido, Jaime, y la primera pregunta es, ¿qué son los superalimentos? Hola Andrea, muchísimas gracias por invitarnos. La verdad es que, bueno, yo siempre digo invitarnos porque siempre estoy como hablando de Wipala como equipo, pero increíble estar aquí para nosotros, súper interesante escuchar las tendencias y la comunidad que estás manejando con el tema de tu podcast. Creo que nos identificamos muchísimo con el tema de la tierra, así que increíble estar y ser parte de esta comunidad. El tema de los superalimentos es un tema súper interesante que para Wipala termina siendo mucho la fuente o la raíz o la esencia de lo que hoy en día somos. Para describirlo muy básicamente, terminan siendo esos alimentos que te aportan desde el punto de vista nutricional un poco más o mucho más que alimentos convencionales. Es decir, tienes una quinoa que cumple con los 8 aminoácidos esenciales para tu organismo. Tienes un tema del chocho que veníamos hablándolo, en donde tienes un porcentaje de proteína superior al 55%, que hace que sea el alimento vegetal con mayor proteína a nivel mundial. Que además es andino, ¿no? Es andino, exactamente, totalmente autóctono. Si no me equivoco, solo lo encuentras ahorita en Perú y en Ecuador. De hecho, en Perú, si no me equivoco, se llama tarqui. Y es un tema súper interesante, exacto, que está teniendo un auge súper interesante. De hecho, yo me acuerdo de una feria que fuimos nosotros en Nueva York por el 2017, que se nos acercó a nuestro stand la Pepsi, tal cual como corporación, en donde ellos estaban tratando de desarrollar una bebida en donde querían incluir este tipo de alimentos o temas de proteína. Y ahí les contamos el chocho, se quedaron encantados, pero por un tema de oferta y demanda, a las finales no llegamos a acuerdos. Pero a lo que voy es que son estos tipos de alimentos que te aportan nutricionalmente como un boost o un aporte nutricional diferente al resto. Y sabes que me parece súper interesante lo que comentas. Ya, quienes son asiduos a este programa ya saben que soy obsesionada con el chocho. En el capítulo número 2 con Andrea Tinoco pueden escuchar una conversación muy profunda al respecto. Y claro, soy obsesionada porque tiene varios componentes. El número 1 es esta capacidad de tener los aminoácidos de la proteína en un nivel tan elevado sin necesidad de consumir carne animal. Luego, por otro lado, tienes que tengo una receta muy particular que adoro y que va con todo y a todo el mundo le encanta, entonces está siempre en mi casa y en mi mesa, en el desayuno, en el almuerzo y en la cena. Pero número 3, algo que me encanta del chocho es lo que tú mencionaste, lo autóctono que es. Hace poco subí a mi receta y una amiga que vive en Argentina me decía, ¿cómo se llama el chocho acá? Y yo, allá el chocho no se llama. Exactamente. El chocho es nuestro y eso nos lleva, y el chocho es un ejemplo, porque la quinoa, la quinoa es la misma historia, solo que la quinoa ya se ha comercializado más y ya es famosa en Estados Unidos, en Canadá y en otras partes del mundo. Pero con el chocho, por ejemplo, que sucedió también con la quinoa, hay este componente que nos conecta con la biodiversidad. ¿Cuál es la importancia cultural y la importancia natural de cultivar, aprovechar y consumir alimentos con estas características tan locales? Para aportar un poquito el tema que me decías de cómo se llama el chocho afuera, cuando nosotros comenzamos a exportar a Estados Unidos, nos tuvimos que prácticamente no inventar, pero ver qué nombre le ponemos porque no era un nombre comercial o no era un nombre conocido, sobre todo para Estados Unidos. Y desde ahí nosotros comenzamos a llamarlo Andean Lupin. Andean Lupin. Exactamente, wow. Que vendría a ser como la traducción. Y pasa otro tema de que Italia tiene un producto muy similar, no en tanto en característica nutricional, pero sí un lupino, que también es blanco y que es un alergeno. Entonces, teníamos este conflicto cada vez explicar, bueno, este lupino no es el de Italia, es otro que viene de los Andes, etc. Pero para contestar tu pregunta de la biodiversidad, es un tema súper importante y creo que es uno de los principales factores que nosotros como comunidad y como consumidores, poniéndonos de ese lado, tenemos que comenzar a fomentar. ¿Por qué? Porque a la final nosotros tenemos la elección de qué productos consumir, hace que a las finales los agricultores decidan qué productos tienen que cosechar. ¿Y por qué digo esto? Porque vivimos en un mundo donde los monocultivos
son lo principal que está teniendo un efecto contraproducente, diría yo, en temas desde temas climáticos, temas ambientales, temas de flora y fauna, temas de animales endémicos. Y este tipo de policultivos, sobre todo los que son autóctonos de cada una de las regiones o naciones, es súper importante para mantener la biodiversidad, insisto, no solo desde un punto de vista de la fauna y la flora, sino también un punto de vista de conservar todo lo que nos rodea. A las finales, nosotros como Wipala tenemos una cultura mucho de ser guardianes de la Pachamama. Y cuando hablamos de la Pachamama, mucha gente lo entiende solo como la madre tierra o solo como que muy particular a la parte de la naturaleza, pero realmente estamos hablando de un todo. Y tiene que haber este equilibrio que logre de que las cosas funcionen como un back to basics, básicamente, ¿no? De volver a la naturalidad. Y eso es bellísimo, ese back to basics, ese volver a la naturalidad, a lo básico, nos conecta con respuestas muy sencillas. Es solo cuestión de averiguar o investigar qué consumían nuestros antepasados y aquí, en esta zona, porque ahí vamos a, digamos que bailar al ritmo de la naturaleza. Exactamente. Y eso también lo decía, voy a mencionar creo muchas veces esa entrevista de Andrea Tinoco, que es el podcast, episodio número 2 de Yo por la Tierra. Justamente lo conversábamos con ella, ¿no? Y ella nos decía, ella es nutricionista basada en plantas, y ella nos decía, consumamos de acuerdo a las estaciones, y hablábamos de esta maravilla que tenemos acá, de la estabilidad estacional, que más bien lo que nosotros tenemos son pisos climáticos, de acuerdo a la característica andina que tenemos, justamente. Y bueno, pero sí hay cosas que hay más en determinada época, como el mango, que ya viene ahorita, no creo en nadie. Todos nos emocionamos ahí. Ahorita, mira, felicidad pura, sí. O de repente hay unos que florecen un poco más en determinadas estaciones, pero aquí la cuestión es bastante estable, por así decirlo. Entonces, el consumir de acuerdo a las estaciones en Ecuador significaría consumir local. Exactamente. Y es, como yo decía, cuestión de revisar qué consumían nuestros ancestros aquí. Yo sé que todos estamos aquí mezclados, que todos somos mestizos, que nadie es como descendiente directo de Atahualpa, yo lo sé. Pero estamos en esta tierra y al final lo importante es investigar ¿cómo comían ellos? ¿Qué consumían ellos? Porque eso era lo ideal para esta tierra. Exacto. Y para nuestra salud en esta tierra. Y ellos estaban súper basados en estos granos, ¿no? Exactamente. De hecho, hay esta filosofía que nosotros también tratamos de aplicar, que es innovación desde los orígenes. Es decir, porque hay que tener un equilibrio en todo, ¿no es cierto? Y hay que ser realistas. A las finales yo te digo, sí, obviamente, tenemos un estilo de vida muy rápido, un estilo de vida muy dinámico que no te permite, a lo mejor, que todas podamos estar almorzando en nuestra casa, prepararnos el plato de quinoa, de chocho, de arroz, de lo que sea. Pero sí te permite, de cierta forma, este tipo de aprovechar estas innovaciones en donde yo te puedo dar un producto, y no hablando de Wipala, hablando en temas generales, que cumplan con estas especificaciones, que aprovechen los ingredientes o la materia prima de las 4 regiones del Ecuador y que nosotros podamos crear alimentos que para ti sean nutritivos, que cumplan con todas estas características de innovación y que también puedas aprovechar, como tú bien dices, la materia prima del Ecuador. Y de esa forma creo que hay que tener ese equilibrio, ¿no? Porque hay tiempo para cada cosa, pero sí, la idea siempre es que nosotros podamos, y también tienes hasta un tema de huella de carbono, que tú puedes ahí mejorar. A ver, explícanos eso, por favor. El tema de la huella de carbono es un tema súper interesante. Creo que termina siendo también un tema, la palabra no es polémico, pero un tema como, ahí es donde vamos también de tratar de sumar por aquí y restar por el otro lado. Porque yo te puedo decir, mira, Wipala compra únicamente materia prima de las 4 regiones del Ecuador. Es decir, nosotros traemos café de Galápagos, traemos el chocho, la quinoa, el amaranto de la zona andina, traemos de la costa las frutas tropicales, traemos la Amazonía, el ispingo y el cacao. Pero el ispingo es más o menos como la canela. canela. Como la canela, exactamente, la canela amazónica. Pero Wipala exporta a Estados Unidos, entonces esa huella de carbono a la final es que yo me rehuso, ¿cuál sería la palabra? Como salvo acá, la aplico para cuando la exportamos. Pero como decía nuestra Vero Salomo, una de nuestras últimas entrevistadas de Marta Lía, el que peca y reza, empata. Empata, exacto. Entonces, un poco el tema de la reducción de la huella de carbono se va a dar en tu responsabilidad extendida, en todo lo que haces y en la remediación también, ¿no? Exactamente. No, y a la final todo tiene una trazabilidad bastante interesante. Por ejemplo, desde qué tipo de alimentos tú puedes consumir para ahorrar en temas de producción, residuos,
consumo de agua, consumo eléctrico, todo suma a las finales, ¿no? Y lo que uno trata de hacer con la huella de carbono es decir, ok, si mi huella de carbono hoy es 10, yo tengo que bajarla este año a 8 y tengo que ir bajándola a 7. Por ejemplo, yo puedo evitar, y esto me acuerdo que era un problema que tenían los chocolateros, es decir, la mayoría de los chocolateros exportaban sus chocolates, vale la redundancia, Ajá. en avión. Y la huella de carbono en avión es mucho más grande Claro. que en un buque, Ajá. por así decirlo. Entonces, ahí es donde tú tratas como que de cierta forma de compensar. Pero sí, definitivamente el tema de la trazabilidad y más que nada el tema de poder medir tus mejoras ambientales es fundamental. La trazabilidad es importantísima y hoy en día como consumidores somos cada vez más exigentes. Exacto. No nos permitimos, muchos de nosotros al menos, virar la cara y decir, bueno, esto está rico, no me importa de dónde vino, no me importa si hay explotación de por medio, sino que ya queremos saber. De hecho, se aplica mucho el tema del código QR hoy en día, donde te muestran quién sembró, cosechó, hizo, armó, hizo el sombrero, cosió tu camiseta, o sea, este tipo de cosas. Y es súper importante como consumidores. Ahí yo creo que se da este acuerdo bellísimo entre proveedor y consumidor, Exacto. que yo pienso que es un tema de coherencia, procurar consumir cosas que vayan de la mano con tu estilo de vida y tu manera de pensar. Y eso nos pasa cuando encontramos marcas como la tuya. A mí me pasa. Yo en mi casa tengo un consumidor, ya creo que es adicción. Mi bebé, Saúl, que tiene 1 año 3 meses, se devora las barritas de frutas de ustedes. Yo con él tengo una política antiazúcar, por lo pronto, ¿no? No es como volver loca, pero trato de que ese paladar tan nuevecito más bien deguste las cosas al natural. Y ustedes tienen estas barritas, particularmente le encanta la de frutilla con espinaca, y se las devora y le encantan, ¿no? Pero claro, uno se siente súper bien cuando empieza a encontrar productos. Y yo estas barritas con características relativamente similares, no similares, porque no van a tener la quinoa, ni van a ser de la estación, ni van a tener esta trazabilidad, las he visto afuera. Pero es buenísimo, a mí me encanta cuando estoy consumiendo algo que es tan bueno, tan práctico además, tan nutritivo y que encima es local. A mí me parece que ahí se cierra el círculo y es súper especial. Entonces, para quienes nos están escuchando en este rato, me encantaría hablar un poco de tus productos. Yo ya hablé de las barritas, pero ustedes tienen una cantidad de productos súper, súper ricos. De hecho, estoy en la página de ustedes ahorita. Así que cuéntanos, Jaime, un poco sobre qué tiene Wipala. Mira, te cuento, Wipala, y un poco para entrar en contexto, creo que el ingrediente principal o la fuente de inspiración principal fue la quinoa. Cuando comenzó todo comenzó a girar alrededor de la quinoa. Comenzamos con unas barras que las llamamos quinoa bars en inglés, pero son las barras nutritivas que son hechas a base de frutas tropicales y quinoa. Uh-huh. Y ese fue nuestro primer producto que lanzamos, que tenemos 3 sabores: banano, cacao, piña. Con el tiempo fuimos evolucionando y lanzamos la primera barra de kids para Ecuador y Estados Unidos, básicamente. Pero tenía un componente súper importante. Wipala, por alguna razón, nos traumamos con el tema de trazabilidad 1, transparencia 2 y el tema de pocos ingredientes, de limpieza. Entonces, si tú ves las barras, todos nuestros productos, mejor dicho, tienen un máximo de 6, 7 ingredientes. Las barras de kids, por ejemplo, y teniendo en cuenta cómo es el consumidor, en este caso la mamá, que busca lo mejor para el hijo, uh-huh. Quiere entender qué es lo que está consumiendo el hijo, quiere entender qué significa cada ingrediente, quiere entenderlo, saborearlo, verlo y que esté completamente segura de lo que está consumiendo su bebé. Fue súper interesante porque desarrollamos un producto que solo tiene 4 ingredientes, en donde juntamos frutas, juntamos quinoa y juntamos vegetales en este caso. Entonces, el tema de juntar vegetales con quinoa fue algo súper novedoso, que a nosotros nos encantó. Y al principio sí tenía como que ese choque en donde decía, no, pero es que va a saber a brócoli. No sabe nada. No sabe a nada. No. Primero Claro. porque tenemos una formulación que obviamente hace que otros sabores opaquen en este caso, por ejemplo, un brócoli. Y segundo, no es que ponemos un brócoli como tal, sino que se lo deshidrata y tiene un proceso de pulverizado que hace que se pierdan un poco ese tema tan fuerte del sabor. Y tú estás hablando de reducción de ingredientes. Eso fue esos momentos que uno tiene. A mí, mi nutricionista, Gabriel Iturralde, en algún momento me dijo, el consejo para los procesados es busca que tengan la menor cantidad de ingredientes posible. Exactamente. Y en este caso específico de ustedes, porque a veces uno encuentra, digamos, algunos ingredientes, pero que te incluyen el monotato del ni te cuánto, tatato, tetite. Yo más o menos ya también lo... Ustedes estamos hablando de que me estás hablando de 5 o 6 ingredientes, pero los ingredientes son espinaca, frutilla, banano. Entonces, dame más ingredientes, no tengo ningún problema, ¿no? Exactamente. De hecho, ahorita que hablas de Gabriel Iturralde,
para hacer un paréntesis, Gabriela Iturralde fue la primera nutricionista que confió en Wipala. No me extraña. Salió un reportaje de Wipala de tú hace 5 años, nos contactó por ese reportaje y tenemos trabajando con ella full tiempo, así que... Increíble. Es mucha conciencia, Gabriela, no es una nutricionista que se queda ahí nomás, increíble, increíble, la verdad, porque incluso ella nos ayudó en el tema de guiarnos en ciertos desarrollos. Entonces, donde le decíamos, bueno, Gabriela, mira, estamos usando proteína acá, ¿qué podemos hacer esto? Mira, baja de carbohidratos, sube este ingrediente. Entonces, la verdad es que fue esos clientes que se te quedan grabados en la cabeza y para nosotros fue increíble, obviamente, trabajar con ella siempre. Y es oyente de Yo por la Tierra, así que le mandamos un abrazote a Gaby. Y hablando entonces de esto, ¿no? Reducir la cantidad de ingredientes era una cosa que ustedes la tenían en la cabeza. Correcto. Pienso que se adelantaron un poco y sobre todo, tú me decías, teníamos obsesión con la trazabilidad, con la cadena de valor. Pienso que se adelantaron un poco y con gusto lo digo, porque esto de la trazabilidad y de la cadena de valor es algo que yo lo veo que, digamos, está muy presente en los últimos años. Exacto. Pero ustedes lo vienen haciendo desde el inicio de la empresa. Sí, ¿Cuánto tiempo? Y de hecho creo que nos hemos adelantado en muchas cosas, y no lo digo como un tema de poca modestia, sino que también como un tema de que hay cosas que a la final le funcionan en cierto tiempo y de ahí, o no funciona y de ahí en 5 años fueron un hit. Ajá. Y nos pasó mucho a nosotros, por ejemplo, con el tema de cuando nosotros tenemos en la página web, tenemos una sección que se llama Conoce el Origen, o Know the Origin en inglés, que es súper interesante porque se basa 100% en la transparencia y la trazabilidad. Para nosotros es muy importante que tú como consumidor puedas entender quiénes son las personas o cuáles son los agricultores que cultivan cada uno de tus ingredientes. Wow. Entonces, todo producto procesado o todo producto que tú compres en un supermercado tiene un número de lote. Ese número de lote, como el que tú lo encuentras en cada producto de Wipala, lo ingresas en esa sección y vas a saber cada uno de los ingredientes o cada uno de los agricultores que procesaron o que cultivaron cada uno de estos ingredientes. Estoy viéndolo. Entonces, eso para nosotros es algo que es increíble. Nosotros lo lanzamos hace 4 años y todavía mucha gente no lo conoce. Puede ser que también haya un problema ahí de comunicación, pero es un tema que, como tú bien dices, en su momento no era tan importante como lo es ahora. Por ejemplo, cuando nosotros como Wipala exportamos a Estados Unidos y Europa, y en Europa es uno de los puntos más importantes que hacen que las marcas o que los distribuidores escojan a Wipala. De hecho, cuando nosotros vemos la trazabilidad o rastreamos los ingresos de la página web, en Europa esa es la sección como más visitada de Wipala. Y lo que sucede, y ahí también es, bueno, y ojalá vayamos caminando hacia allá, la Unión Europea, digamos que está muy adelantada en relación a América, en las exigencias, tanto gubernamentales, o sea, de política pública, como del consumidor en temas ambientales. Exactamente. Yo creo que me encantaría que Estados Unidos esté como ellos. Realmente sí, y ahí lo tienes, ahí está la confirmación, ¿no? De hecho, te sumo un dato ahí. Nosotros cuando exportamos o cualquier empresa cuando exporta a Europa, a la Unión Europea, específicamente a Alemania, ellos te hacen como una medición de todo tu contenedor. Te dicen, ok, perfecto, de tu contenedor, ¿cuánto pesa? 100 kilos. De 100 kilos, ¿cuánto es producto? 85. Esa diferencia termina siendo un waste para ellos o un tema no ecológico y ellos te hacen pagar a ti por esa basura, entre comillas, que vendría a ser las cajas, los cartones, ese tipo de cosas. Y tú pagas como una compensación para ese porcentaje que no termina siendo producto. Entonces, eso es un tema que lo manejan los distribuidores o los importadores. Pero es súper importante porque del otro lado te dicen, ok, mira, cuánto de todo lo que me estás mandando tenemos que tratar, si no vas a usar este empaque, redúcemelo. Si no tienes ni sé cuánto, trata de quitarlo. Y es como un equilibrio entre comprador y vendedor para ver de qué forma nosotros podemos ser más eficientes desde el punto de vista ecológico. Y eso que te estoy diciendo que los empaques de Wipala, menos obviamente el plástico interno, porque todavía no encontramos solución para eso, son hechos a base de materia prima reciclada, vienen los de cartón. Bosques, exacto, vienen de bosques sostenibles. Y aún así hay un tema desde el gobierno muy fuerte para que este tipo de residuos se vayan eliminando o minimizando, ¿no? ¿Sabes qué? Me impresiona lo que estás diciendo. O sea, de verdad, ahí es donde tenemos que, y por eso digo la información es tan importante, enterarnos de que pasan estas cosas en otras partes del mundo para saber que es posible que pasen en el mundo entero. Buenísimo. Y me encantaría hablar contigo un poquito de identidad. Una cosa que a mí son todos los detalles, ¿no? Si ustedes entran, y los invito, entren a la página de wipalasnacks.com. Vale la pena pegarse una visita inspiradora por ahí, porque además la parte visual, la parte comunicacional es increíble. El tema del origen que estabas mencionando,
donde podemos ver cada uno de los productos. Hay dos cosas que me llaman la atención. La primera es que trabajas con cacao nacional, o al menos la mazorca que Sí, se ve ahí, la foto correcto. que estoy viendo es cacao nacional. Correcto. O sea, es decir, el De cacao hecho, de toda la arriba materia prima de superior. Huipala solo se compra en Ecuador. Ya. 100%. ¿Y trabajas totalmente con cacao fino de aroma o haces mezclas? Bueno, el tema del cacao fino aroma es súper complejo, sobre todo por el tema de la oferta. Entonces, nosotros, de hecho, si tú ves cualquier empaque, nunca mencionamos un tema de cacao fino aroma. Nosotros trabajamos con los agricultores, en este caso, locales como tal. Nosotros compramos ya el cacao, se llama cacao nips, pero ya viene seco. Claro, ya cuando el nip es cuando ya está Exactamente. tostado y ya está hecho pedacitos, Exacto. ¿no? Entonces, para empresas como Huipala, que es una empresa de, entre comillas, secos, es decir, yo no tengo ningún tipo de producto o ingrediente fresco, la humedad es nuestro principal enemigo. Increíble, Y peor ¿no? por estar en Guayaquil. Uf, Entonces, la humedad es mucho más fuerte. Entonces, nosotros cuando recién comenzamos a trabajar con el cacao, tuvimos un proceso que fue súper interesante incluso de desarrollo en conjunto con nuestros proveedores, porque nos llegaba un cacao, por ejemplo, con un 6, 7, 8% de humedad, que eso hacía que en determinado momento, cuando hacíamos las pruebas, salga moho o el cacao como tal se dañe. Y peor aún, en donde yo hago un producto que tiene una fecha de durabilidad de 1 año. Entonces, Claro. para mí es súper importante que la humedad desaparezca, no por completo, pero sí poder estabilizarla. Entonces, ese proceso fue súper interesante. A la final llegamos al cacao ideal, pero como te digo, sí. O sea, no necesariamente es un tema de fin aroma, pero Pero sí. es cacao nacional, que la verdad Cacao que aquí el nacional. cacao es Correcto. maravilloso. Tienen banano, cacao, piña, quinoa, chocho, que ahí está el lupino andino, porque solamente creo que aquí vamos a saber qué decimos cuando estamos diciendo chocho, el café de Galápagos, arroz crocante y otras cosas más. Y manteniéndome la identidad, esto para mí es súper especial y espero que lo sea para muchas personas. En la línea de Kids, el personaje de la línea de Kids es un oso de anteojos. Exacto. Sepamos que el oso de anteojos es el único oso que hay en los Andes. Exacto. Es además el mamífero más grande, con el jaguar tal vez empatado, creo que es más grande que el jaguar o por ahí está, Por ahí va. que existe en esta zona del planeta. Tuve el enorme gusto de estar en la Reserva Cayambe Coca haciendo una reforestación. Justamente buscábamos que crezcan con los Scouts de Ecuador. Fue bellísimo, eso fue súper especial. Y lo que buscábamos era reforestar una planta específica que es la fuente de alimentación del oso de anteojos. ¿Y a qué voy con esto? Y ojalá se genere una conversación. Lo voy a hacer con Saúl cuando ya me entienda mejor. Tú le enseñas la barra al niño y le dices, este es el oso de anteojos. Exactamente. Este no es un osito grizzly de Yellowstone, este es el oso de Exacto. anteojos, este es el oso de la zona donde tú vives, este es el oso andino, está amenazado por la deforestación, hay que cuidarlo. O sea, no sé, me parece súper especial que ustedes hayan escogido ese personaje. Sabes que para mí el oso de anteojo es un tema que me apasiona increíblemente y yo siempre hablo también desde mi experiencia, que hay un tema ahí también de un feedback que quiere decir que algo estamos haciendo mal. Porque como te decía al inicio, antes de comenzar Huipala, yo personalmente no sabía que existía la quinoa. Antes de lanzar la barra de Kids, yo no sabía o no me percataba de lo que era el oso de anteojos para Sudamérica o para Latinoamérica. ¿Y cómo entra eso a Huipala? Comenzamos a buscar una mascota para Kids y comenzamos con el tipo colibrí, la llama, no sé cuánto, hasta que encontré el oso de anteojos, que obviamente lo había escuchado, obviamente sabía que existía, pero nunca lo había identificado como un tema tan Local. endémico, tan local, tan nativo, tanto de identidad. Y cuando comencé a investigar un poquito más el tema, fue un tema que para mí fue impresionante. No solo porque el oso de anteojo está en un problema ya de crisis, por así decirlo, en temas de extinción, básicamente y volvemos al tema, al final todo está conectado, ¿no es cierto? De que muchos de su hábitat natural termina siendo o expropiado o eliminado o reemplazado por cultivos muy particulares o monocultivos, por estos mismos agricultores terminan matando a los ojos de anteojos justamente porque se les comen sus cultivos. Entonces, Se lo ven como el enemigo, ¿no? Exactamente. Y no solo eso, también hay un tema muy cultural y específico de temas de matar a los anteojos porque, no sé, me invento, la pata del oso te da suerte. Uy, O cosas garra, muy, cositas, exactamente, claro, cosas es muy culturales por ahí escondidas. Y el tema de los anteojos es súper interesante porque termina siendo
básicamente el granjero, por así decirlo, del páramo. Porque cuando él va comiendo, di tú, cualquier tipo de flor o cualquier tipo de planta, lo que sea, va esparciendo esas semillas por todas partes. Entonces, tiene una riqueza cultural y una importancia tremenda para el páramo, que creo que vale mucho la pena. Y te contaba toda esta historia porque digo, bueno, así como yo no lo conozco, ¿cuánta gente más no lo va a conocer? Y ahí es cuando Huipala dice, no, ok, nosotros tenemos que comenzar primero con una campaña de concientización. Entonces, toda nuestra línea de kits se basa mucho en el oso de anteojo, que nosotros le decimos Whippy. Whippy, sí. Whippy se llama. Ay, qué lindo. Y de hecho, si tú ves la parte de atrás de la caja, la idea es que también pueda ser una caja reusable en donde tú la recortas, tienes el anteojo, y de esa forma nosotros tratamos de ya comenzar a generar una conversación desde pequeño. De hecho, muchos bebés crecen pensando en Huipala, no tanto como Huipala, sino como la barra del osito. El osito, claro. Está ahí Exactamente. súper protagónico. Exactamente. Fíjate tú cuántas capas hay en esto. Estamos viendo un logo que uno podía haber puesto cualquier logo. Ay, no, mira, aquí encontré en Google este de aquí, está abierto, se puede utilizar y voy a poner esto, versus pensarlo bien a profundidad, ver el significado. Cuando nosotros estamos, y al comienzo estábamos hablando del monocultivo, es súper importante tocar este tema nuevamente, y es, bueno, esta sobreexplotación que hay hacia la tierra, sembrando una y otra vez lo mismo y lo mismo. La tierra no está diseñada para vivir así, y de hecho tuvimos esta conversación en el capítulo con Claudia Salem, donde recomendábamos el documental Kiss the Ground, que está en Netflix. Y ahí en el documental Kiss the Ground te explican lo grave que es el monocultivo para la tierra, cómo la vuelve árida, cómo la desgasta, cómo los nutrientes que se tienen que mover ahí dejan de. Entonces, la idea es rotar cultivos, buscar cultivos locales, e incluso también tenemos, obviamente, la bioeconomía, donde la explotación se da siquiera sin mayor agricultura, ¿no? Sino más con el entorno. Cuéntame un poquito las historias de los agricultores que trabajan con ustedes, dónde están, cuáles son de repente pues esos cultivos que ustedes demandan más. Sí, mira, te cuento cuando también es interesante, y insisto, es un poco lo que nos pasó con el cacao, cómo vas desarrollando y cómo vas ofreciendo un crecimiento conjunto sostenible. Y eso ha pasado mucho con Huipala y especialmente con los agricultores de la zona andina. Cuando nosotros comenzamos a comprar la quinoa, nos llegaba en un inicio en fundas, como que tenía una funda plástica y ahí nos las mandaban porque eran agricultores que terminaban haciéndose sus pequeñas asociaciones, porque obviamente tú dices, en ese momento nosotros no representábamos una gran compra para ellos, por así decirlo, pero digamos que ellos tenían sus parcelas en donde decían, ok, yo puedo sacar un saco de quinoa, el otro puede sacar 3, el otro 5, el otro 8, y va sumando. Y comienzan a tener como una fuerza de negociación más importante, porque a la final tú dices, ok, con uno no hago nada, pero con 10 ya es otra historia. Okay. Entonces termina siendo, como te decía, nos enviaban en fundas de Supermaxi, no nos enviaban lavada, tuvimos que ir a Pimampiro, nosotros comenzamos con el tema de los agricultores de esa zona. Y fue interesante porque obviamente ni Mario ni yo éramos ni expertos en temas de cultivos, ni lo somos todavía, ni éramos expertos en temas de procesos desde la parte ya agrícola. Nosotros tenemos nuestra planta y desarrollamos en base a un proceso de innovación o de fabricación. Y ustedes también lo vieron desde el consumidor. Lo vimos desde el consumidor y eso es súper importante. Ustedes como consumidores cero, ¿no? Exactamente, y es súper importante. A veces los emprendedores o los dueños de negocios nos olvidamos de ser consumidores y nos ha pasado a nosotros y ahí van esas reflexiones que, bueno, más adelante podemos hablar del tema de lo que hablamos de Kids. Pero fue interesante cómo poco a poco fuimos en conjunto mejorando ese proceso, porque al final yo les decía, y nosotros nos enfrentamos a una decisión súper importante cuando comenzamos a crecer, porque ya comencé a exportar o a tener la posibilidad de exportar, y estaba este miedo de decir, este agricultor como tal no me da esa seguridad de inocuidad para yo entregar un producto para exportación. Sin contar el tema de la marca, del prestigio, de la calidad, pero también hay temas de demanda y temas espectaculares que te pueden afectar. Gravísimos, así es. Entonces, ahí tuvimos una decisión de decir, o seguimos con los agricultores o ya nos vamos con la corporación o con los más que te da grandecitos. todas las seguridades y toda la asepsia, por así decirlo, ¿no? Fue súper interesante porque nos pudimos mantener con ellos, fuimos ahí fieles a nuestros principios y fue interesante porque dentro de un proyecto que justo estaba manejando el tema del Ministerio de Ambiente, los ayudó y de producción, hubo un proceso también de tecnificación para ellos, en donde Huipala también participó.
se certificaron orgánicos y así Wipala también se convirtió en la primera empresa de barras de certificadas orgánicas, no solo para Ecuador y Estados Unidos, sino también para Europa. Bien. Somos certificados veganos internacionales, entonces fuimos como creciendo en ese contexto. Y esas certificaciones, para que la gente lo sepa, no son nada fáciles. Exactamente. Tienen unas exigencias altísimas, no depende solo de lo que uno hace, sino de lo que hacen todos alrededor. Es la cadena de valor en su máxima expresión. Y es súper interesante. El tema de la certificación es un mundo donde también hay muchísimas cosas comerciales, donde te toca escoger prácticamente cuáles son las certificaciones, como nosotros decimos, de que resuenan con Wipal. Porque si no estuviéramos llenos, ni siquiera puedo poner la marca en el empaque de tantas certificaciones que hay. Y Wipala se enfoca mucho en el tema de certificación orgánica y certificación vegana, porque termina resumiendo mucho lo que Wipala significa. Y desde el punto de vista vegano, no necesariamente porque ni Mario ni yo seamos veganos, sino porque termina siendo un tema inclusivo. Es decir, que cualquier persona que quiera pueda consumir los productos. Claro, porque el que no es vegano puede consumir vegano, ¿no? Exactamente. O sea, no tiene limitante. Entonces, buenísimo, es un tema de inclusión. Exactamente. Qué buen concepto. Y bueno, estaba viendo, todos los productos, es como que yo me enamoro viéndolos, ¿no? Tenemos canela, maíz, menta, jengibre, amaranto, uvilla. Ya mencionaste bastante y yo diría que la quinoa, digamos que fue la protagonista y el estreno de ustedes. Correcto. Luego, ¿cuál sería otro producto, otra materia prima que tú dirías, ok, esto es Wipala? Por alguna razón yo me inclino mucho a los granos andinos. Te comentaba también al inicio de que cuando Wipala lanza su primera barra, industrializa por primera vez el chocho como tal. De hecho, nuestra proteína de ese producto viene netamente de la harina de chocho. Y para nosotros fue algo súper importante porque en esa época el chocho solo estaba caracterizado o solo lo encontrabas en un plato típico, en un ceviche, en lo que sea, mayonesa de chocho como tú bien haces. Pero fue interesante porque dimos ese salto cultural o ese salto como decir, wow, una barra que no solo tiene quinoa, sino que también tiene chocho. ¿Y por qué le metes chocho? No, porque el chocho tiene proteína y es el grano vegetal con mayor... Entonces comienza también a dar un speech de inclusión, un speech de también romper muchos paradigmas, sobre todo en la parte de la costa, de por qué no consumir este tipo de granos. También hay que acordarnos de que hace no mucho los granos andinos como la quinoa y el chocho estaban muy considerados como un tipo de alimento de un sector de clase baja de la población. Totalmente, es algo que en algún momento con alguien lo conversé acá, era hasta como mal visto. Por supuesto. Mal visto, ¿no? Porque exacto. Qué cosa tan absurda. Algo imagínate con esa ignorancia, nutrientes. cuando, como tú bien decías, cuando comenzamos que nuestra identidad o que nuestros antepasados basaban el 100% de nuestra alimentación en eso. Incluso cuando llegan los españoles, lo primero que hacen es tratar de eliminar este tipo de cultivos que para los incas o para los pueblos andinos originarios eran sagrados, básicamente. Entonces, imagínate el impacto cultural que puede tener ese tipo de cosas. Increíble, increíble, es un impacto cultural, un impacto a la biodiversidad, un impacto a la salud de la gente, Exacto. Que también me encantaría mencionarlo en este concepto que yo hablo mucho y es este término que me inventé, que se llama salud circular, y es básicamente este concepto de lo que le hace bien a mi salud, le hace bien a la naturaleza y viceversa, porque estamos completamente conectados. Entonces, me encantaría una reflexión tuya también en relación al tema de la salud y a los hábitos de consumo saludables. ¿Qué has visto tú y qué cambios has visto también en tu comunidad, en tus clientes en relación a esto? Mira, de ese término que bien dices y creo que lo expresa súper bien, hay otros términos, bueno, hay algunos, pero hay uno que nosotros también usamos mucho que se llama good food. Y a la final es lo que y a veces hablamos mucho o menciono los términos en inglés porque muchos de nuestros empaques están para Estados Unidos, ¿no? Claro, claro. Y es súper interesante ese concepto porque, como tú bien dices, lo que es bueno para mí tiene que ser bueno para ti, tiene que ser bueno para el medio ambiente, tiene que ser bueno para los agricultores, tiene que ser bueno para los animales, y volvemos a este círculo que a la final es el equilibrio que nosotros tenemos que buscar como comunidad. Así que para nosotros también es súper importante ese tema y que no solo que lo podamos hacer, sino que también lo podamos demostrar. De hecho, y de ahí nace cuando nosotros lanzamos el proyecto de Know the Origin o Conoce el Origen, se basa mucho porque cuando nosotros comenzamos a ir a ferias en el exterior, teníamos muchos stands al lado nuestro que repetían un poquito el mismo speech de
nosotros trabajamos con agricultores y nosotros trabajamos con agricultores directos y ya parecía de cierta forma como repetitivo y como aprendido. Y dijimos, no, nosotros tenemos que, yo no te quiero contar, sino que te quiero enseñar, te quiero mostrar. Quiero que tú el día de hoy te metas a la página de Wipal y puedes decir que cuando tú compraste este cereal o esta barra, yo apoyaba 50 comunidades andinas, pero de aquí a 2 años ahora son 55. No me importa si es 1, 5 o 20 más. Tengo que meterlo a Gerardo Mejía aquí. Exacto, que yo te lo pueda demostrar y que a la final sea algo palpable, ¿no? Porque a la final a todos nos está importando, o creo que a estas nuevas generaciones les importa mucho el poder del dólar. O sea, ¿dónde va mi dólar? ¿Qué estoy yo aportando con mi dólar? Y eso lo dice Tom Saki, pero antes voy a mencionar a Gerardo Mejía, no lo puedo evitar. ¿Quieres que te enseñe o quieres que te explique? ¿No? Y eso me parece buenísimo porque tenía que hacerlo. Porque claro, estoy aquí metida en la página de Wipala y está esto, ¿no? Metes el código, ingresas el número de lote de 8 o 9 dígitos, pones Go y te lleva al agricultor y a los agricultores que sembraron y cosecharon lo que tú estás consumiendo. Exacto. Tal vez en Europa o tal vez en Guayaquil, no importa. Y con respecto a lo del dólar, voy a mencionar una vez más, ya aquí el equipo de Tripea se lo sabe de memoria porque lo he mencionado algunas veces, Tom Saki, que es uno de mis máximos referentes en ecocapitalismo, dijo una frase que siempre la repito y es: con tu dólar puedes hacer más que con tu voto. Y esta es otra frase de Charles Mitchell, un referente gastronómico con una identidad y una coherencia increíble. Él dice que comer es un acto político. ¿Y a qué se refieren con esto? Cuando nosotros tomamos decisiones de consumo, estamos tomando decisiones del rumbo 100%. Que queremos que dé el país y el mundo entero. Entonces, 100%. Con esa idea nos quedamos. No, 100%. Imagínate, a la final es como hablábamos al inicio. El consumidor a veces se olvida que él es el que decide qué tipo de alimentos va a cultivar tu agricultor. Así de fácil, porque si es que nosotros comenzamos a cultivar, a consumir únicamente cultivos o productos orgánicos, el agricultor va a comenzar a producir únicamente productos orgánicos. De hecho, pasa eso, de que el agricultor está en esa disyuntiva de decir, ok, yo quiero hacerlo orgánico, pero la gente no lo paga, la gente no lo valora, la gente no le importa, la gente no lo entiende. Entonces, nosotros sí, como consumidor, sí tenemos ese poder para decidir exactamente cuál es el rumbo que queremos que tome. Buenísimo, y con esto creo que hemos llegado con, así, broche de oro a esta conversación. Te agradecemos un montón. Nos ha acompañado Jaime Santillán. Jaime es máster en negocios internacionales, cofundador de Wipala Snacks, casado con un estilo de vida saludable y cofundador de Cosecha Verde, una empresa que creó para generar comercio justo con pequeños agricultores. De esta conversación con Jaime nos llevamos lo siguiente. Los superalimentos son alimentos que aportan muchos nutrientes en uno solo. El chocho es el vegetal con la proteína más alta y existe acá en Ecuador. La elección de lo que consumimos tiene un efecto en lo que van a sembrar los agricultores. Los policultivos generan biodiversidad, nos llevan a conservar todo lo que nos rodea. Un consejo: practicar la innovación desde los orígenes. Buscar identidad cultural para generar conservación, como por ejemplo lo que hacen ellos con el oso de anteojos y los niños. Vender productos veganos es ser inclusivo porque todo el mundo puede consumirlos. Good food, buena comida, ese tiene que ser un concepto en nuestra vida, al igual que el círculo, es decir, el equilibrio. Otro concepto es que es importante no solo hacer, sino también saber demostrar. Y por último, el consumidor debe recordar que él decide qué tipo de producción va a generar el agricultor.